Buenas tardes, camaradas, compañeras, compañeros. Muchas gracias por estar con nosotros en este día que es el momento tan importante en esta fiesta, porque por fin vamos a unir nuestras voluntades, nuestra fuerza con el pueblo de Siria. La plataforma global contra las guerras, en nombre de quien yo estoy hablando, venimos haciendo hace varios años actividades por Siria. Y hoy tenemos el gusto de presentar un libro magnífico escrito por el profesor José Antonio Ejido, de quien tenemos un mensaje que nos envía desde Caracas, donde él es profesor. Es un libro magnífico que nos cuenta desde los orígenes de Siria hasta este momento. Siria es el centro del mundo, hoy Siria es Vietnam, hoy Siria es Stalingrado, y a pesar de que lo que nos miente la prensa, porque nos miente y confunde el pensamiento y las voluntades de toda la población en general, la gente que estamos aquí y a todos los que nosotros les contemos tienen que saber la verdad. Siria es heroica, Siria en este momento está luchando contra el imperialismo y es Stalingrado. Además de agradecerles a vosotros y de decirles que la plataforma global contra las guerras necesita compañeros y compañeros que nos apoyen en nuestro trabajo, afuera hay una mesa donde una compañera de la plataforma está tomando los teléfonos y los correos electrónicos para que reciban nuestras invitaciones, para que colaboren con nosotros en las actividades. Pero también fuera está este magnífico libro que ha sido editado por una heroica y pequeña editorial realmente proletaria que se llama Templando el Acero. El editor de esta editorial es un trabajador, es la única editorial que yo creo que está llevada por un trabajador, por un proletario, que es Coldo. ¿Dónde está Coldo? Para que nos haga un saludo por lo menos. Ahí. Él es el... Gracias. Y se esconde. Por eso yo en este momento hablo en nombre de la plataforma y en nombre de la editorial, que requiere de todo nuestro apoyo, porque en estos libros está nuestra historia y en el esfuerzo de ese hombre para sacarlos a la luz, siendo una empresa pequeña, con tiradas pequeñas, necesita de nuestra solidaridad. No me voy a demorar porque tenemos poco tiempo. Primero vamos a comenzar con el saludo del autor del libro, que es José Antonio Ejido. Luego ya iré presentando a los ponentes en la mesa. Muchísimas gracias por vuestra presencia y ¡viva Siria!, como dijo el rey. A la presentación del libro Siria es el centro del mundo, 17 de septiembre, fiesta del Partido Comunista de España, San Fernando de Henares. Un saludo particular a las personas que intervienen en la presentación: el eurodiputado de firmes convicciones antiimperialistas Javier Couso, el dirigente comunista Paco Frutos, igualmente de firmes convicciones antiimperialistas, el excelentísimo representante diplomático de la República Árabe de Siria, la camarada Susana de la Plataforma Global contra las Guerras de Madrid, y un recuerdo particular a los camaradas de la editorial proletaria Templando el Acero, que han hecho posible este libro. Tenemos una obligación para conseguir la paz en Siria, para que cese la agresión, para que no haya más vidas perdidas en Siria, para que este gran pueblo se reconstruya y para que, reconstruyéndose Siria, se reconstruya un orden de paz, un orden de derecho internacional en el que se acabe el terrorismo, en el que se acabe el extremismo religioso, en el que se acabe la injerencia de las potencias extranjeras y que los pueblos puedan, gozando de su soberanía y su derecho a la autodeterminación, organizar su vida como mejor lo deseen. La República Árabe Siria es la cuna de un lugar tan milenario que fue capaz de civilizar el sur de España. Pero en el siglo XX es un bastión de la lucha contra la injerencia imperialista, contra la injerencia sionista, y un aliado de las fuerzas antiimperialistas y de resistencia de Oriente Medio. Por lo tanto, es un factor de paz, y por eso quieren destruir a Siria, por eso han matado a 300.000 hijos de Siria. Tenemos una obligación de solidaridad. Miren,
Uno de los 11 puntos de entrada en la Internacional Comunista 1919 decía que los partidos comunistas tienen la obligación de ser solidarios con los pueblos oprimidos del tercer mundo o llamado sur, no en palabras, sino en hechos. Recuperemos las gloriosas tradiciones del internacionalismo, del antiimperialismo. El pueblo de Siria lo necesita. Lleva 5 años resistiendo. Yo en broma le he dicho al camarada embajador de Siria que pido mucho para hacer este libro, porque le pido al pueblo de Siria que resista. El pueblo de Siria, por hacer una metáfora, me está pagando con su sangre, la sangre de los mejores hijos suyos. Por lo tanto, este libro es un instrumento para la solidaridad, también es un instrumento para el conocimiento. No trata de ser simple propaganda. Recuerden que yo soy doctor en sociología, trato de aplicar la metodología científica y explicar y demostrar las hipótesis que yo planteo. Siria, un régimen progresista, una sociedad multinacional, el régimen más avanzado del mundo árabe, tiene que ser defendido. Tiene que haber una movilización tan grande como lo que hubo en el 2003 para decir no a la invasión contra Irak. Ahora hay que decir no a la guerra terrorista y sí a la resistencia del pueblo árabe de Siria, sí al gobierno legítimo de Siria, sí al gobierno del Frente Nacional, sí al presidente Bashar al-Assad, sí a la paz en Siria, sí a la victoria del pueblo de Siria, sí al fin del imperialismo. Muchas gracias. Comenzamos con el turno de oradores. Comienza Paco Frutos. Funciona ya, ¿no? Vamos a ver. Yo tenía hasta un resumen del libro, de los 5 capítulos del libro, pero me ahorro el trabajo. El libro está allá. Vale 15 euros. Una editorial proletaria. Un obrero que junto con obreros publican libros de interés para la clase obrera. Y es lo que tenemos que aprovechar. Hablará el embajador y hablará Javier Couso, que está en Siria, igual que estuve yo en mayo pasado, él estuvo en julio pasado. Y hablando con todos los dirigentes religiosos, políticos de Siria, de la misma forma que he estado hace poco en Venezuela para defender al legítimo gobierno de Venezuela frente al imperialismo que lo quiere liquidar. Porque como explicaba un compañero hoy en otro debate, el imperialismo y el capitalismo es que no puede soportar que ganemos en las urnas. Te dicen, no, la revolución no es posible, la lucha armada es terrorismo, pero luego cuando ganas en las urnas, como se ganó en Chile o se ganó en Venezuela, entonces esto tampoco sirve y lo tienen que liquidar con todas las formas. Por tanto, atención a todo esto. Yo no me voy a referir, por tanto, a muchas cosas. ¿De qué se trata, en definitiva, actualmente por parte de lo que se llama coalición internacional? Que yo siempre añado coalición internacional de la guerra, porque se ha citado el nacimiento del movimiento comunista para la solidaridad concreta con los pueblos del tercer mundo, no para hablar del tercer mundo, sino para ir a la solidaridad concreta. Yo hablaré de otra cosa también. Nació la Internacional Comunista en 1919, 20 y 21 contra la guerra y por la paz, porque había sufrido el mundo las consecuencias de una guerra devastadora en Europa que reportaron millones de muertos. Y nace el movimiento comunista. ¿Por qué nace el movimiento comunista? Porque la socialdemocracia, donde estaban los partidos comunistas también dentro de la Internacional de la Socialdemocracia, había traicionado los acuerdos que habían llegado antes de la Primera Guerra Mundial y habían aprobado los presupuestos de guerra en cada país. Y ante esto fue necesario que se levantaran fuerzas de la paz contra la guerra, de la emancipación del ser humano y del socialismo. Y por eso nació el movimiento comunista, nacieron los partidos comunistas. ¿Qué se trata ahora por parte de la coalición de la guerra? Simplemente
Y resumo: control y fragmentación de Siria, de toda la región y dominio de todo el Mediterráneo. Control y dominio de todo el Mediterráneo, de toda la región, y por tanto liquidar a Siria, que ha sido la avanzada del panarabismo y del socialismo árabe en toda la zona, y de las actitudes antiimperialistas durante mucho tiempo. Por tanto, nos encontramos frente a esta agresión, que no es una guerra civil. No os dejéis engañar por el lenguaje de los medios de comunicación de masa. Es una guerra de agresión exterior para liquidar todo esto. Y no importa que sean 200, 300, 400.000 los muertos, la destrucción o media destrucción de un país. No importa la destrucción de un patrimonio artístico y cultural como el que representa Siria. Están dispuestos a llevarlo hasta las últimas consecuencias si no lo evitamos. Es verdad que Rusia acaba de llegar a un acuerdo en estos momentos con los Estados Unidos. Pero ya Rusia acaba de decir, por un lado, que los amigos de los Estados Unidos, que son esos que ellos llaman los rebeldes moderados, pacíficos, que rebeldes moderados y pacíficos no son nada, son ayudantes del terrorismo que hay en Siria, del terrorismo que han creado ellos. Y fijaros, no lo voy a decir ni yo, ni un rojo, ni un comunista. Utilizo las palabras de la compañera Hillary Clinton, cuando dijo en concreto, y está escrito: nos pasamos con la creación de este movimiento terrorista, el Daesh, y ahora este movimiento terrorista va por su cuenta, ya no nos hace caso. Y efectivamente se pasaron. Ellos fueron los creadores. Por tanto, frente a esta coalición de la guerra, hay una resistencia del pueblo y gobierno sirio, y hay unidad de todas las fuerzas religiosas, políticas, sociales, culturales y étnicas ante una guerra de agresión imperialista que impulsa, crea, arma y entrena a mercenarios y terroristas. Y el pueblo sirio, con toda su complejidad. Yo me entrevisté con el gran mufti musulmán, que en un momento determinado, el gran mufti, el gran jefe de los musulmanes, el gran jefe religioso, me dijo: mirad, Siria era un país laico donde todo el mundo respetaba a todo el mundo, fuera cual fuera la etnia de cada cual o fuera cual fuera la religión de cada cual. Y al final nos declaró a los que estábamos presentes con él, que nos echamos a reír: mirad, yo soy laico, el gran mufti, el gran líder de los musulmanes. Yo soy laico, me siento laico, porque esto es lo que necesita este país. Y era un hombre que al cabo de pocas semanas de estar yo en el mes de mayo tenía que ir a Rusia a hacer una conferencia en el Comité Central, en el edificio del Comité Central del Partido Comunista de la Federación Rusa, para demostrar que comunistas, que la religión no está reñida con nadie que quiera la emancipación del pueblo, que la religión de verdad, la religión que está enraizada, que quiere el pueblo, tiene que estar de acuerdo con todas las ideas que quieren cambiar las cosas para que el pueblo viva con dignidad. Tanto principio de vivir juntos, todos, independientemente de la etnia o religión que tengan. Evitar la división confesional o étnica. Los carnets que hay en estos momentos, los carnets de identidad que hay en Siria, no expresan ni religión ni etnia. No dicen fulano de tal tiene esta religión y es de esta etnia. Nada de todo esto. E incluso, para que se me entienda mejor, la madre Agnès Marian de la Croix, cristiana, católica, que nos envió en el acto de presentación hace 3 fiestas con esta, nos envió un mensaje, una comunicación, porque se lo pedimos porque no podía estar en la fiesta, nos envió una comunicación. La madre Agnès Marian de la Croix asegura que esta prohibición que hay en la Constitución de tener que poner la religión o la etnia de las personas asegura la estabilidad multicultural y multiétnica de Siria. Ya os he dicho antes lo que había dicho el gran mufti. También nos entrevistamos con el obispo
cristiano ortodoxo, etcétera, etcétera. Además de con los partidos comunistas, con el BAS, etcétera, etcétera, con un montón de fuerzas. Y estuvimos en Damasco y tal y cual, en una situación de guerra, una vida normal. En Damasco la gente va a trabajar, las mujeres, unas llevan un velo, otras van con minifalda, es decir, hay de todo. Es decir, un Estado laico que todavía se mantiene y que se debe mantener. No se puede imponer en Siria la religión de los cortacuellos, de los degollacuellos, de los que van a imponer, de que quieren imponer ahí la arbitrariedad más absoluta que conocemos en tiempos modernos. Termino, no olvidemos la historia. Cuando se nos llegan los ojos de lágrimas, o se llenan algunos, los ojos de lágrimas hablando de refugiados, se les tiene que preguntar inmediatamente, o de migrantes también, que mueren en el Mediterráneo, ¿qué hay detrás de estos refugiados? ¿Qué hay detrás de estos emigrantes? ¿Por qué emigran? ¿Por qué son refugiados? ¿Por qué se juegan la vida ellos y sus hijos en el Mediterráneo? Y tenemos que decir claramente y explicar claramente hasta dónde podamos llegar que es un sistema, el sistema capitalista en su fase imperialista más brutal, que no retrocede. No ha retrocedido nunca, sino se la ha hecho retroceder. Desde los acuerdos Balfour de 1916, para poner en marcha ya la construcción del Estado de Israel, que lo consiguieron con el beneplácito de las Naciones Unidas o de la ONU en 1948, hasta nuestros días, hasta la guerra de Siria. Tareas que tenemos nosotros, la gente que cree en la paz, que está contra la guerra, que cree en la emancipación del ser humano, que cree en que este mundo, el primer mundo, el segundo, el tercero y el cuarto, tienen que marchar comúnmente, conjuntamente, porque somos lo mismo, somos personas, hombres y mujeres, que necesitamos dignidad para vivir, que necesitamos recursos económicos, sociales para vivir, escuelas, que necesitamos hospitales, no tanques, no aviones para destruir, que es lo que muchas veces no sabemos explicar a la gente, que le decimos a la gente, usted no está contra la guerra, contra el imperialismo, y la gente te dice, la guerra está muy lejos, ¿y eso del imperialismo qué es? Pues tenemos que explicar a la gente que la guerra y el imperialismo simplemente, que el dinero que tiene que ir para que usted tenga más camas cuando está enfermo, o para que sus hijos o sus nietos tengan más escuelas, se está gastando en aviones, en tanques, para destruir pueblos y para matar a la gente. Sencillamente, para que la gente vaya entendiendo y entrando. Por tanto, nuestras tareas: la paz contra la guerra, instrumentos de la paz concreta aquí en España deberían ser fuera la OTAN y fuera las bases. No OTAN. No OTAN, bueno, sí, tal, que se porte un poco bien, que no mate mucho, que mate poco. Las bases, esas que firmaron, que tienen la firma de Zapatero, y luego la ratificación del Partido Popular con todas las consecuencias, pues bueno, las bases están, según Julio Rodríguez y los que le acompañan, Julio Rodríguez, el general aquel que dirigía las tropas españolas que participaron en la guerra de Libia. Por tanto, fuera bases, fuera OTAN. No necesitamos estos instrumentos. Necesitamos, ¿qué? Instrumentos internacionales, como puede ser la ONU, como puede ser la Unión Europea, pero instrumentos internacionales para la paz, para el desarme, para contribuir a que los pueblos vivan con dignidad, no para que los pueblos mueran en guerras fratricidas como las que están muriendo ahora en estos momentos. Por tanto, cesar guerras y agresiones, aislar realmente a todos los terroristas y programas de reconstrucción y desarrollo. Yo hace tiempo que estoy diciendo, la Unión Europea, en vez de estar discutiendo como en Bratislava hasta ayer, lo que tiene que decir: ¿qué presupuesto ponemos encima de la mesa? Yo pongo inicialmente 200.000 millones de euros
para la reconstrucción de todos estos países que han sido destruidos: Libia, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Sudán del Sur, que han sido destruidos por la rapiña y por las guerras del imperialismo internacional. Por tanto, que la Unión Europea empiece a pagar los platos rotos que la Unión Europea ha contribuido, ha sido cómplice de romperlos. Por tanto, yo intento evitar, cuando intervengo, cada vez más, intento evitar que se me caliente la boca y hablar mucho de nivel de solidaridad internacional contra el imperialismo, la revolución. No, la solidaridad internacional, la lucha contra el imperialismo se ejerce, no se predica. No es necesario hablar con tantas guerras revolucionarias, sino hacer lo posible cada día para que la revolución vaya siendo un hecho cotidiano en la mentalidad de la gente, y luego será un hecho cotidiano en la política de la gente. Muchas gracias por vuestra atención. A continuación, nuestro compañero eurodiputado, con una sólida presencia en los conflictos y en la situación internacional, Javier Couso. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias, como siempre, al Partido Comunista de España, a la Plataforma Global contra las Guerras y a todos vosotros y vosotras por venir a la presentación de este libro. La verdad es que es un tema sobre el que hay diferentes opiniones y sobre el que se habla demasiado poco y sobre el que se debería hablar más. Por eso, para mí, quiero agradecer también al autor, a los editores, por publicar este libro que puede y da una visión diferente a la que estamos acostumbrados. Porque libros como estos, aunque sea un pequeño esfuerzo, ayudan a romper el bloqueo informativo. Yo, que también he estado relacionado en momentos de mi vida con los medios de comunicación, trabajando en ellos, y que he hecho un mini documental estudiando un poco la concentración de los medios en nuestro país, puedo afirmar que no existe pluralidad. Pero es que en conflictos como el de Siria u otros, ahora vengo de otro encuentro, otra charla donde hemos hablado sobre el acoso a los países de América Latina, no existe tampoco el mismo tono que debería tener una información si lo hablamos desde el modo deontológico profesional del periodismo, ese que se enseña en las facultades, pero al llegar a las redacciones de las grandes empresas informativos se tira a la papelera. Los medios se utilizan como armas contra los enemigos de sus dueños. Y si entendemos que en el panorama mediático español el 99% de los medios, por no decir el 100% de los medios, sus propietarios son emporios de banqueros, de grandes empresas, de hidroeléctricas, de empresas que participan en bolsa, del IBEX 35, podemos entender cómo la mayoría de esas informaciones van dirigidas de una manera con una facturación muy correcta, pero con los principios de Goebbels puestos al día, también muy tamizados por toda la batalla cultural de Hollywood, para conseguir que la mayor parte de la población no sepa lo que está pasando en otros lugares. Es decir, cuando vemos el conflicto de Siria, cuando vemos las imágenes en los informativos de televisión, yo nunca he visto una sola fuente del gobierno sirio. Todas las imágenes, todas las que he visto, y me he dedicado estos 5 años a reflexionar y a mirarlas, son suministrados por grupos, la mayoría de ellos terroristas. No hay ni una sola imagen del otro actor, que además es un actor reconocido por la ONU, que tiene población, territorio, ejército y sociedad. Por lo tanto,
Incluso desde la manera neutra de ver las cosas, nos damos cuenta cómo el conflicto sirio hay un desconocimiento absoluto. Se crean marcos de actuación. Tiene que ver mucho con las injerencias humanitarias. Se crean los villanos, los supervillanos, que son tan malos, malísimos, que se puede aprovechar toda esa arquitectura que surgió a partir de la Segunda Guerra del Golfo, de la guerra en Kuwait, para poner una resolución que impulsó Betani y Khrushchev, creo que se llama, que lo que pretende es aprovechar determinadas situaciones, la mayoría de ellas creadas, para saltarse la Carta de Naciones Unidas y para saltarse uno de los principios fundamentales, que es un triunfo de los pueblos y de la descolonización, que es la no injerencia, que es el respeto a la soberanía de los estados y que es el respeto a la construcción de un mundo multipolar en que naciones soberanas se relacionan entre ellos por medio del derecho internacional. Yo voy a hablar en referencia desde lo que pasa con mi trabajo en el Parlamento Europeo, es decir, una visión desde Europa. En primer lugar, hablaré de lo que ha hecho la Unión Europea como actor de parte, porque también es un actor de parte que ha elegido uno de los bandos del conflicto y que incluso muchos de esos países tienen mucho que ver en el entrenamiento, en el suministro de armas, en el reclutamiento de activistas para que tomen parte en ese conflicto. También un poco el trabajo que ha desarrollado el Parlamento en relación con todo lo que está pasando en Siria, y luego acabaré con un relato un poco de la visita que hicimos a Siria y los porqués y cómo fue planteada. En primer lugar, la Unión Europea como factor de parte. Voy a dar una serie de datos, ¿no? 2011, la Unión Europea congeló el proyecto de acuerdo de asociación y suspendió la cooperación bilateral incluida en la política europea de vecindad entre la Unión Europea y el gobierno sirio. El Banco Europeo de Inversiones suspendió las operaciones de préstamo y asistencia técnica a Siria. La Unión Europea ha tratado de influir en Siria mediante la ampliación progresiva de medidas restrictivas específicas, es decir, sanciones, infligiendo daños sustanciales a las empresas sirias y a las que se relacionan con ellos, algo parecido a lo que se hace con el bloqueo cubano. La Unión Europea ha declarado en repetidas ocasiones que el gobierno es el principal y único responsable del conflicto y que sus acciones alimentan el extremismo y socavan cualquier potencial transición política. La Unión Europea ha expresado su apoyo a la Coalición Nacional para las Fuerzas Revolucionarias Sirias y de la Oposición, también conocida como Oposición Siria. La mayoría de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, tiene a estos grupos reconocidos como representantes políticos legítimos del pueblo sirio, aunque su autoridad ha sido cuestionada a nivel nacional, es decir, determinados países. Con lo que se refiere al futuro del presidente Assad, la Unión Europea es de la opinión de que no puede haber una transición pacífica bajo el régimen actual. Palabras textuales: el régimen de Assad no puede ser un socio en la lucha contra el Daesh. La respuesta militar que ha realizado la Unión Europea impuso un embargo de armas completo sobre Siria, que cubre el suministro de armas, equipo militar y equipo de otras características de doble uso, como se llama en los reglamentos que tratan sobre este tema. Se aprobaron reglamentos del Consejo que se impuso la prohibición del monitoreo y las telecomunicaciones, además de equipos de interceptación y algunas otras mercancías. El mismo año, la Unión Europea decidió obligar a los Estados miembros a inspeccionar todos los buques y aviones con destino a Siria si tenían motivos razonables para creer que la carga incluía artículos sancionados. La intervención militar de los Estados miembros de la Unión Europea bajo el paraguas de la coalición liderada por Estados Unidos es como se desarrolla. París, tras los atentados terroristas, expandió sus operaciones militares en Siria, incluyendo ataques aéreos. Francia decidió en septiembre de 2015 iniciar las misiones de reconocimiento sobre Siria y los ataques aéreos contra objetivos en Siria. Francia también invocó la cláusula de defensa mutua, consagrando el artículo 42,7 del Tratado de Lisboa,
solicitando a toda la Unión Europea para ayudar a Francia en la lucha contra el Daesh. Es curioso, porque ante unos atentados terroristas realizados por personas de nacionalidad francesa entrenados en Siria, se recurre a un artículo que es de ámbito militar para atacar un tercer país sin conocimiento de su gobierno. O sea, extraterritorialidad y extralegalidad. Podría haber invocado el artículo 222, que es el que sí que específicamente habla de terrorismo. Pero frente a problemas asimétricos como la que son combatientes nacionales que sean entrenados en un conflicto exterior, no se aplican las soluciones asimétricas, sino se aplican las soluciones militares. El Reino Unido, el Parlamento del Reino Unido rechazó la posibilidad de una acción militar. Sin embargo, un año más tarde se aprobaron operaciones contra el Daesh en Irak, incluyendo ataques aéreos y posiblemente para entrenar fuerzas de peshmergas iraquíes y kurdos. A principios de diciembre, el Parlamento alemán aprobó un despliegue de 200 militares en Oriente Medio para apoyar a los Estados Unidos, Gran Bretaña y ataques aéreos franceses contra el Daesh. La contribución alemana hasta el final de 2016 consiste en aviones de reconocimiento Tornado. Pone aquí de reconocimiento, pero yo sé perfectamente que los Tornados son cazabombarderos, pero bueno. Reabastecimiento de combustible de aviones, una fragata y complementa las operaciones de entrenamiento alemanes en el norte de Irak. Lo que os estoy leyendo son documentos oficiales de la Unión Europea. ¿Qué ha hecho el Parlamento Europeo? Centrarse sobre todo en algo que no ha hecho nada, que es la solución de esa crisis de los refugiados que Naciones Unidas reconoce que es la más grande después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que algunas voces, como la mía y otros compañeros y compañeros, siempre decimos que hay que mirar por qué huyen los refugiados y las refugiadas de sus países y que habría que pensar si tiene algo que ver todo el proyecto de reordenación de Oriente Medio que empezó en 2003, si tiene algo que ver la destrucción del Estado libio o si tiene algo que ver también la intervención en Irak, en Siria. A pesar de ello, nadie contesta nada nunca a nuestras preguntas. Siempre la Unión Europea es un camino hacia adelante sin asumir los errores que algunos, como Julián Guita, ya denunciaban desde antes de que entráramos a formar parte de ella. Y lo estamos viendo en la implosión que se viene. La Unión Europea ha quebrado por tres razones fundamentales. En primer lugar, ha acabado con la solidaridad. Esa solidaridad que decía a todo el mundo que iba a funcionar como un Estado que cuidaba a sus miembros. Tenemos el caso griego, un país aplastado solo por decir no a pagar unas deudas ilegítimas que condenan a su pueblo prácticamente al subdesarrollo y a la miseria. También ha fracasado por la solidaridad con los refugiados, que era parte fundacional de la Unión Europea, que además las propias reglas y leyes internas de la Unión reconocen que a los refugiados hay que darles asilo. Nada se ha hecho. En primer lugar, no reincorporar a la mayoría. Nuestro país creo que menos de 100 refugiados ha conseguido reubicar. Pero es que además ha dado un paso más para dar o para subcontratar, igual que hizo con la tortura anteriormente, que se secuestraba en países europeos y se les llevaba a otros países donde se podía torturar. Aquí estamos subcontratando a Turquía, ni más ni menos, al sultán Erdogan, que como los saudíes es un demócrata de cuidado, para que controle, reprima, reubique y deporte a esos refugiados. Algo que además está denunciado incluso por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y también está fracasando por esa falsa economía que se basa en esa competitividad, en el dogma neoliberal de la globalización y que no está dando respuestas a sus pueblos. Y nos encontramos con un panorama terrible, porque la Unión Europea va a implosionar seguramente, pero ¿hacia dónde va a implosionar? Va a implosionar hacia que los pueblos soberanos, como en América Latina, puedan conseguir gobiernos que se enfrenten al capital financiero internacional, o va a explotar del lado del fascismo, la extrema derecha, lo identitario, lo xenófobo, lo homófobo, como estamos viendo en determinados países del norte y el este de Europa.
En septiembre de 2014 nos presentaron en la Comisión de AFET un informe sobre la situación en Irak y Siria, en lo que se pide que estemos unidos para ayudar a las autoridades iraquíes y locales por todos los medios posibles, incluyendo la asistencia militar apropiada para contener y repeler al Daesh. No se hablaba de Siria ni del gobierno sirio en ningún momento. En 2015 el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la prevención de la radicalización y el reclutamiento de los ciudadanos europeos por organizaciones terroristas. Yo en mi intervención les decía, pero ¿y es que no han investigado a sus propios países que están financiando a determinados grupos terroristas? ¿Es que se ha investigado los predicamentos de los imanes wahabitas o takfiristas que son cercanos y que promueven la yihad? Nada de eso. Era una serie de recomendaciones que a la fuerza son inútiles. Porque hay decenas de miles de combatientes extranjeros en Siria y se cree que 30.000 de ellos son europeos. El Parlamento Europeo habló del importante papel que desempeñar en una serie de frentes, ¿no? En primer lugar, las elecciones parlamentarias, el proceso de escribir una nueva constitución en Siria. O sea, incluso hablan de que quieren ayudar, y yo lo pongo entre comillas, a crear una nueva constitución siria, porque dice que proporcionará oportunidades para la diplomacia parlamentaria europea. Os da una idea de la visión que tiene la Unión Europea sobre el conflicto de Siria. No solo ya ha decidido quién es el culpable, no solo tiene determinados miembros echando más fuego a un conflicto terrible, sino que ha decidido incluso intervenir y decidir el futuro de un país soberano, sin contar con su propia población. En la Subcomisión de Seguridad y Defensa, de la que yo soy miembro, tuvimos una vez al embajador que dirige la coalición anti-Daesh. Se llama embajador, pero creo que es un general. Entonces le explicó toda la coordinación que tenía con el gobierno de Irak. Yo le pregunté que si había algún tipo de coordinación con el gobierno de Siria. No me contestó. Pero ni siquiera hizo el amago de hacer alguna explicación. Me miró así, se calló y pasó a otra pregunta. Tuvimos también en la Comisión de Asuntos Exteriores, en un momento además en que yo estaba presidiendo, la visita del enviado especial para Siria de la ONU, el señor Mistura, el cual estaba tratando, según decía, de implementar una desescalada del conflicto por medio de pequeñas treguas. Se le preguntó también si distinguía entre oposición y oposición no terrorista y tampoco hubo respuesta. Ahora os voy a pasar a la visita a Siria. La visita a Siria surgió de una idea de varios parlamentarios de diferentes partidos y grupos políticos, tan diversos como que había incluso del Grupo Popular, había liberales, había algún socialista, pero al final, por la presión de sus propios partidos, solo pudimos ir 3. La delegación estuvo formada por mí mismo, por Tania Zanoka, que es de los Verdes, de los Green Sefa, y por Jan Atun de ALDE, es decir, una liberal. El objetivo que nos propusimos no era ni adhesión, ni decisión, sino era conocer la realidad sobre el terreno. Queríamos abrir el debate, llamar la atención sobre una cuestión medular, que para lograr una paz justa dentro del derecho internacional y la soberanía se tiene que hablar con todas las partes. Y la Unión Europea no está haciendo su papel, pues solo reconoce a una de las partes. La visita fue de 1 día y medio, fue muy corta, pero pude tener unas conversaciones interesantes y yo lo que quería es trasladaros lo que me dijeron los actores a los que visité, para que su voz llegue hasta aquí. En primer lugar, me entrevisté con el doctor Ahmad Nabil Kesbari, que es diputado. Él decía, y son sus palabras: queremos diálogo. Nos alegra mucho que vengáis, recibir una visita de diputados. En las negociaciones de Ginebra, en la primera no nos invitaron.
En la segunda sí, pero querían negociar por debajo de la mesa. Nosotros dijimos, así no. Nos dijeron, Siria necesita cambios constitucionales. Dijimos ok. Dijeron que eran necesarias elecciones. Dijimos ok. Incluso accedimos a hacer nuevas elecciones presidenciales. No tenemos ningún problema. Pero que es necesario que la oposición acabe con la violencia y es necesario que se acaben con las sanciones y el bloqueo. Pero no quieren, porque lo único que quieren es derrocar al presidente. Pero tienen miedo de elecciones porque los informes dicen que más del 60% de la población apoya a Assad. Ese es un informe estadounidense que había encargado el Pentágono y la CIA, creo, y que fue filtrado. Europa debe tener cuidado, porque informes dicen que hay más de 30.000 personas que luchaban con Daesh que planean volver pronto a Europa, y creo que habrá más ataques. En Damasco la población era de 3 millones y hoy somos 6. Nadie duerme en la calle. Entrevistamos con la presidenta del Parlamento y con una representación de parlamentarios, entre también los que se incluía algunos de la oposición y del Partido Comunista. La presidenta se llama Haidean Abbas y ella me dijo: apreciamos mucho que hayan venido, apreciamos vuestro compromiso con el diálogo y con la verdad de lo que pasa en Siria, de cómo combatimos el terrorismo en todo el mundo, porque el terrorismo se está esparciendo y ha llegado a Europa. Es el hijo legal del wahabismo de Arabia Saudí. Vemos una intervención de otros países y regiones que intentan derrocar a un gobierno legítimo por la fuerza. La oposición moderada, como se les llama, y que está combatiendo con armas extranjeras, ¿cómo podemos llamar a esto moderado? Uno es extremista y el otro es más extremista. Occidente está apoyando a extremistas porque usa la violencia contra el gobierno. Es un terrorista quien lucha atravesando fronteras para llegar a Siria y derrocar al gobierno. Son terroristas y mercenarios, y hay que luchar contra esto por todos los medios del derecho internacional. La preocupación de Europa sobre el terrorismo está justificado, pero lo que no se explica es que sigan con sus actitudes y acciones, que son las que llevan a esto. Los gobiernos europeos deben elegir en qué bando están, o luchando contra el terrorismo en Siria e Irak, coordinados con sus gobiernos, o seguir del lado de los terroristas con Arabia Saudí y Qatar, acabando con la civilización. Puedo confirmar que en Siria estamos luchando contra el terrorismo y por la reconciliación nacional, y luchamos también para dar la posibilidad a los terroristas que quieren que vuelvan a sus vidas. El Parlamento está teniendo un buen rol en esta reconciliación con el creado hace años Comité de Reconciliación. Siria acepta todas las iniciativas políticas para ayudar a acabar con el conflicto, Ginebra, Viena o Moscú. Pero la oposición quiere destruir todas las vías políticas. Arabia Saudí y Qatar rechazan luchar contra el terrorismo. Hay que mencionar las sanciones injustas de algunos países europeos contra la población siria. Llamamos a acabar con el embargo y con las sanciones ilegítimas. Las sanciones son de Europa, no son del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay que empujar a los gobiernos para que las levanten. Una visita que tuvimos fue al Hospital Militar de Hamish, donde vimos decenas y decenas de personas amputadas. Nos trasladaron al director del hospital que por culpa de las sanciones y del bloqueo no pueden conseguir fabricar tantas prótesis como le gustaría. Y de hecho ahora no pueden ayudar a todos los pacientes debido a esas restricciones de conseguir material para realizar las prótesis debido a las sanciones. Visitamos varios centros de refugiados. En uno de ellos proporcionan diferentes tipos de ayuda. Se dan cestas mensuales a las familias con comidas, productos de limpieza y higiene. Tienen médicos que vienen a visitarles 2 veces a la semana. Se les da formación técnica, mecánica, deportes, etc. Hay 22 centros en Damasco como este. Se da ayuda a cualquier familia, incluso si familiares pelean contra el terrorismo sirio, contra el ejército sirio. De hecho, nos entrevistamos con algunos de ellos. Estos centros también eran objetivos y fueron atacados con morteros. Por eso ahora mismo están muy vigilados, pero la gente puede entrar y salir cuando quiera. Se lleva un registro de datos muy básicos para mantenerlo todo organizado. Las familias llegan porque el gobierno las busca. El gobierno no quiere que haya familias en tiendas por las calles, por lo que buscan sitios como este colegio para acogerlas. Todas estas son respuestas a preguntas que les hacíamos nosotros. Preguntando también si venía una familia del Daesh, si se la acogía o no se la acogía. O sea, intentamos hacer la labor también de preguntar y de indagar qué estaba pasando. Por lo que hablamos sin tutela con determinadas personas que estaban allí, coincide con lo que nos dijeron.
Pudimos ver al patriarca de la Iglesia Ortodoxa, de la que hablaba Paco antes. Él nos dijo: queremos buscar soluciones pacíficas a la crisis. Los cristianos somos una minoría, pero vivimos juntos con nuestros hermanos musulmanes en coexistencia pacífica. Por cientos de años, coexistencia sin problema. Queremos protección para todos los sirios, no solo los cristianos. Necesito para paz para todos. Y el gobierno protege a todos por igual. Ayudamos a cualquiera que lo necesite, cristianos y musulmanes, no solo con comida. También ayuda para casa y rehabilitación de casas, hospitales y colegios. Yo le trasladé una pregunta que me habían hecho los conservadores, que siempre están obsesionados, solo hablan de los cristianos, me parece que las demás confesiones no les importa, y le dije: me transmiten que están muy preocupados por los cristianos. Y él me contestó: pues que no se preocupe tanto por los cristianos, y él es el patriarca cristiano, preocúpese por los sirios, porque dentro de los sirios hay cristianos, hay musulmanes, hay no sé qué. Pudimos ver también al gran mufti. Nos decía: me asombra que el oeste no sepa nada de nosotros. Siria es el único país secular de la región donde hay igualdad de confesiones y coexistencia pacífica. Arabia Saudí quieren ser los únicos que hablen del Islam en el mundo, que solo se les invite a ellos a hablar del tema. Vetan a cualquier otro, pagan a los estados para que no inviten a nadie más. Soy el mufti de los 23 millones de sirios, porque primero todos somos sirios. Hubo una cosa que me dejó desconcertado y al principio pensaba que era una mala traducción, porque él nos dijo: el problema que tienen ustedes en Europa está en las mezquitas. Y claro, yo decía: este es el jefe de las mezquitas, no sé lo que me está explicando. Entonces decía que las mezquitas, la mayoría de Europa, están controladas precisamente por Arabia Saudí, que incluso hay una expansión ahora clara en el este, que he corroborado. Pequeños pueblos o aldeas donde de repente aparece una mezquita saudí, un centro de educación saudí y una clínica saudí. Y él me explicó que la visión de los saud, la visión del wahabismo, no es una visión de la religión que tenga nada que ver con la democracia, con el respeto a las otras religiones o con el respeto a las otras confesiones. Luego tuvimos esa visita que generó tanta polémica en nuestro país. Yo me he entrevistado ya varias veces con presidentes, ¿no? Pero resulta que la prensa decide, como hemos dicho antes, los propietarios de la prensa, con quién te puedes reunir o quién no te puedes reunir. Os prometo que fue muy duro porque hubo hasta ataques personales hasta a mi familia. Porque 3 diputados y diputadas quisimos ir a Siria a abrir una vía de paz. Porque la paz se hace con el enemigo y la Unión Europea y el Parlamento Europeo tiene que hablar con quien considera enemigo. Además, cuando es una parte importante, como decía antes, está representado a día de hoy en Naciones Unidas, tiene fronteras, población y tiene ejército. Y es parte fundamental. El presidente Bashar al-Assad nos recibió durante 1 hora y media casi, en un encuentro sin restricciones de preguntas, en las cuales pudimos hablar de todas las cosas. Los periodistas me preguntaban insistentemente: ¿le preguntaste por los bombardeos? Preguntamos por muchas cosas, pero nuestra misión era abrir un diálogo con la Unión Europea y todos los datos están reservados para la entrevista o la reunión que tendremos, si quiere ella, por supuesto, con la vicepresidenta y alta representante de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. Entonces voy a contar lo que se puede contar. El presidente nos decía: los países deben tener relaciones, pero con el embargo cierran las embajadas. Por ejemplo, ustedes han cerrado la embajada, por lo que cierran sus ojos. Los políticos fueron muy lejos con sus mentiras. Ahora no pueden dar marcha atrás. La gente, sus votantes, les preguntarían por qué les mintieron durante 5 años. Yo no digo que Turquía deba deshacerse de Erdogan, porque eso es cosa de los turcos. Europa simplemente dice lo que dice Estados Unidos. No hay una identidad europea. Reunirse con oficiales de la Unión Europea es oír el eco de Estados Unidos. Es interés de Europa levantar el embargo. La gente no puede exportar sus productos y tienen que irse de refugiados a Europa. Si se acaba con el Estado sirio, una etapa muy oscura empezaría.
La oposición viene de fuera, sobre todo de Arabia Saudí. Si eres oposición, tienes que presentar a gente, a sirios, no a intereses y países extranjeros. Lo que es humanitario hacer no es acoger refugiados, sino resolver sus problemas en sus países de origen. Los hermanos musulmanes es la traducción del wahabismo en la política. Creen en la violencia y los golpes de Estado para llegar al poder. Daesh dice, o te unes a mí o te mato. Por eso tanta gente le sigue, también por el dinero, gente no religiosa pero que necesita el dinero. El problema con el Islam es la interpretación. Erdogan no puede ser democrático por sus creencias, quiere revivir el Imperio Otomano, revivió el islamismo en Turquía, es un imán al que hay que seguir, aunque sea uno con ropa moderna. No quiere democracia porque perdería poder. ¿Por qué hay que apoyar a un fanático? Hay dobles raseros, o todos somos dictadores o todos somos demócratas, pero simplemente se inventan quiénes según sus intereses. Nosotros apoyamos una sociedad abierta, con educación, arte y cultura. La visita que yo realicé con las 3 diputadas también puedo contar lo mismo que contó antes Paco. Pude observar sociedad cohesionada, normalidad en las calles, los colegios abiertos, las iglesias abiertas, mezquitas chiitas y sunitas al lado abiertas, hablar con los niños, chicas vestidas de manera religiosa, chicas no vestidas de manera religiosa, chicos con barbas, chicas sin barba. No digo que con esa visión de media hora puedes hacer, pero coño, eso es lo contrario que cuentan todos los días en las televisiones. Es lo mismo que me he encontrado cuando he ido a los barrios de Caracas. Claro que hay mucha gente que se manifiesta en la oposición, pero yo estuve en una asamblea de rendición de claps con más de 5.000 personas, con reparto de comida en la comuna a la gente que lo necesitaba. La visita a Siria simplemente intentó abrir una vía de paz, pero en este momento de pensamientos posmodernos y líquidos, hasta la búsqueda de la paz está penalizada. Pero a nosotros no nos da miedo. Lo hicimos, lo volveríamos a hacer. Había una persona que no voy a calificar que hablaba no sé qué de los asesinos de mi hermano, pero el muy no se da cuenta que incluso mi familia se reunió con militares estadounidenses y que las víctimas, cuando los asesinos son juzgados, reconocen su culpa, incluso pueden perdonar. Pero lo que no se puede perdonar es la ignominia de aquel que se define a sí mismo con su cerrazón y con su odio. Para acabar, os voy a leer lo que le hemos mandado a la alta representante en la espera de esa reunión, consensuado por los 3 diputados que fuimos. Recomendar al Parlamento Europeo reanudar y normalizar las relaciones con las instituciones legítimas de Siria, abrir un diálogo con el Parlamento sirio con el fin de promover el fin del conflicto en Siria y la estabilización de la región. Animar a la Unión Europea y a la vicepresidenta y alta representante a escuchar no solo a una parte de este conflicto, e instamos a no cerrar los ojos sobre las fuentes de financiación de los grupos extremistas. Estamos convencidos de que la base para una paz justa y duradera es a través del diálogo entre todos los contendientes. Pedimos el levantamiento de las sanciones, que simplemente afectan a los sirios y son la razón principal que causa el éxodo de la población. Creemos que las sanciones no son una herramienta eficaz en las relaciones internacionales. El debate en el Parlamento Europeo sobre ese conflicto se echa en falta y estimamos que es muy importante que este tipo de debates deben preceder a la toma de decisiones de política exterior. Para ello es necesario tener la información y los puntos de vista de todas las partes dentro del conflicto. Frente a la guerra hay que luchar contra la paz. Frente a la guerra hay que luchar contra la injerencia. Frente a la guerra hay que luchar contra el imperialismo. Gracias. Ya para no quitarle ni medio minuto con el embajador de Siria, el señor Mirad Atié. Muchísimas gracias. Thank you very much.
I already became passionate before this distinguished gathering as part of the Spanish Communist Party conference and showing support and solidarity with Syria, with the Syrian government, with the Syrian people against terrorism. Señor embajador, quiere agradecer el apoyo de todos ustedes por asistir a este acto de apoyo a Siria y de apoyo a la lucha que Siria está llevando en contra del terrorismo. I would like to thank the Plataforma Against War for organizing this meeting and the presentation of a very important book for the author, Professor José Antonio Ejido, under the title Syria at the Center of the World. Quiere agradecer a la plataforma y también al autor del libro, el profesor Ejido, por haber hecho este libro Siria, el centro del mundo. Special thanks for Mrs. Susana for this kind of invitation, also for Mr. Frotos and Mr. Haferkoso on their statements about the facts they found in Syria. Quiere agradecer también a la plataforma, quiere agradecer a Susana, quiere agradecer a los participantes, Paco Fruto, Javier Couso, por el testimonio que han dado de sus viajes y visitas a Siria. I don't know how much time, Susanna, I have. Maybe, Susanna, 5 minutes? Okay, thank you very much, because Mr. Frotos and Mr. Koso left nothing much for me to talk about my own country, Syria. Bueno, le ha preguntado a Susana cuánto tiempo le queda, le ha dicho 12 minutos y él dice, bueno, afortunadamente, porque en realidad Couso y Paco Frutos han contado tanto y tan bien de Siria que ya casi no queda nada más que decir o que yo diga sobre Siria. They told you the truth because they visited Syria a few months ago and they found and realized the real situation on the ground in Syria. The people are living normal life in the areas under the control of the government of the Syrian Arab Republic, and those people who are displaced from the areas under the control of the armed groups seek refuge in those cities which live in peace and normal life. Señor embajador, dice que lo que Paco Frutos y Couso han contado es efectivamente así. En las zonas que están bajo control del gobierno sirio hay normalidad, la gente lleva su vida normal, y no solamente la gente que siempre ha vivido ahí, sino que hay gente también desplazada de zonas donde actúan los grupos armados. The book, which was published recently by Mr. Ejido, is stating the facts about Syria. I would like to thank Mr. Ejido for his video message and for his kind words about my country, Syria. Also, best regards and wishes for the editor of this book, which brought this book into being. Señor embajador, además de agradecer al autor de este libro, que cuenta realmente cómo es Siria y las cosas que han ocurrido en Siria, quiere hacer un agradecimiento especial al editor del libro, con el que ha estado hablando antes de este acto, y sabe el embajador de las dificultades que ha habido para editar este libro, y le quiere agradecer particularmente al editor. The book stated the facts about the ancient history of Syria, which was described by the author as ancient as humanity, and describes Syria as the cradle of civilization and culture, which witnessed the biggest cultural revolution in the history of mankind, which was the invention of the alphabet. El autor del libro sitúa muy bien a Siria desde un punto de vista histórico como la cuna de las civilizaciones, el lugar donde surge y nace el alfabeto, y una serie de valores que han continuado hasta nuestros días pues se desarrollaron originalmente. Also, it mentioned the recent history, the modern history of Syria, and how the government of the Syrian Arab Republic was formed of different parties regardless of the ethnicity and religion of the components of the Syrian society. Syria is a multi-confessional country, multi-ethnic
country. All Syrians are equal in rights and duties according to the Constitution. El profesor Ejido en su libro también hace un retrato sobre la Siria actual, la Siria contemporánea, donde explica que el gobierno sirio es un gobierno formado, que se ha formado por distintas fuerzas y corrientes políticas, donde están representadas todas las confesiones y todas las etnias. Quiere subrayar, señor embajador, que Siria es un país multiconfesional y multiétnico. Syria is located at the Levant, the eastern shores of the Mediterranean Sea. Geographically speaking, I don't know if Syria is the center of the world, but from the geopolitical point of view, yes, Syria is the center of the world for its historical role that it played through the ages, and in the recent modern history, Syria cooperated with all countries in the world to establish peace and security and spreading Christianity and Islam and education and modernization to the whole world. El señor embajador no diría que Siria es el centro geográfico del mundo, pero sí es el centro geopolítico del mundo por lo que explicaba antes, un país multiconfesional, de ahí han salido tanto el cristianismo como el islam, y la importancia que Siria ha tenido históricamente también para combatir, digamos, imperialismos o extensión de movimientos imperiales, y por contra proyectar la civilización que nació en Siria al resto del mundo. Syria is at a crossroads between the east and west, north and south, and it's the balancing point of the world. Against this background, the hegemony of imperialism and Zionism wanted to undermine the role played by Syria and destroy Syria, that would enable them to control not only Syria but the whole region, to fulfill their interests, which is a full control and hegemony of the whole Middle East region. Siria es un cruce de caminos norte, sur, este, oeste, y también es un cruce de caminos desde el punto de vista geopolítico. Por eso el imperialismo ha intentado destruir Siria para poder extender lo antes posible su hegemonía, controlar los recursos y extender su ideología política también. Different claims came out since 2010, 2011 under the pretext of Arab Spring or the democratic change, spreading democracy and the freedom and the human rights in many countries in the Middle East. While what we see in these countries, more destruction, more humiliation, more violation of human rights, starting in Somalia, something like 30 years ago, then Iraq, Libya, Yemen, Syria, Egypt, some other countries in the region. So they are not caring about human rights, they are not caring about democracy. What they are caring only about is their interests, their control of oil and gas, and the control of the roads which connect the east with the west. Con la excusa de la llamada primavera árabe, diciendo que lo que se quería era extender la democracia, la libertad, los derechos humanos, etcétera, se ha producido una intervención en una serie de países, entre ellos Siria, y hoy, 5 años y medio después, vemos las consecuencias, una gran destrucción, vemos un retroceso de muchos años, por ejemplo, como ya ocurrió antes en Somalia, como ha ocurrido recientemente en Libia, en Yemen, etcétera. Lo único que pretendían era controlar los recursos, el petróleo, el gas, y también establecer una hegemonía política. Hundreds tons of weapons were sent and shipped to the armed groups in Syria from Libya and other parts of the world. Tens of thousands of jihadists were infiltrated by the help of Turkey, Saudi Arabia, Qatar, United States, and some other countries to go inside Syria and kill the Syrian people, destroy its economy, undermine its infrastructure. En este marco de intervención en Siria se han enviado armas a distintos grupos que actúan en Siria. Han ido también yihadistas de todo el mundo, desde Libia, desde otros lugares, que han provocado la muerte, la destrucción, y también han deteriorado enormemente las infraestructuras de Siria en el marco de ese proyecto que se quiere implantar allí.
they spread the ideology of Wahhabism among the youth in different countries. So they were making them as soldiers, sending them to Syria, giving them money, giving them arms to go and kill the Syrian people under the pretext of changing the regime in Syria. But against this hegemony, against this wave of terrorism in Syria, it was the duty of the government to defend its people and protect them from this terrorism. Además de eso, han exportado la ideología wahabista, que lo que hace es crear gente violenta, provocar esta destrucción en Siria, con lo cual pretenden acabar con el gobierno. La obligación del gobierno sirio ha sido defenderse de esta agresión externa y defender a la población de lo que está ocurriendo en Siria. The picture is totally different from what you hear in the media, because they control the media. They use the media channels and outlets to give the public opinion different pictures about what is going on in Syria. I think Mr. Koso has described to you exactly the real picture in Syria and Damascus. Also Mr. Frotos spoke about that reality in Syria. So the Syrian people are supporting their leadership in facing this hegemony and in facing this wave of terrorism in Syria. And the Syrian people are supporting their army because it is the army of the Syrian Arab Republic, the Syrian Arab Army. And the leadership is showing wisdom in dealing with this crisis in Syria. Although it's been something like 5.5 years of difficulty in Syria, but the Syrian people is supporting the leadership, supporting the army to overcome this difficult situation. Quiere decir que además de la intervención armada y militar, hay una intervención mediática que Javier Couso ha explicado muy bien. Se trata de confundir a la gente, no se cuenta la verdad de lo que está ocurriendo en Siria. Sin embargo, el pueblo sirio sí sabe lo que está en juego y por eso está, junto con su gobierno, junto con las Fuerzas Armadas que, por un mandato constitucional, están defendiendo a la población de esta agresión que se está produciendo. I would like, again, because there is no time, and I know that you know the picture exactly, the real picture of what is going on in Syria. We will continue. The policy of the Syrian government is working on two tracks. Track one is fighting terrorism, which is the right of the country, the right of the government and the right of the army to defend and to protect the Syrian population. Second, we refuse any kind of the partition of Syria. We stress the unity of the Syrian Arab Republic. I mean the territory of the Syria is will be protected by the Syrian government. We oppose any kind of partition or division of Syria under any pretext. Third issue is that the Syrian government is keen to have a political solution to the crisis in Syria, which should be between the Syrians themselves without any foreign intervention or dictation. So it's our country, Syria. First issue is that we have to stop the killing and the violence and the terrorism in Syria, and then everything could be discussed, as Mr. Kozo said, and heard it from different officials in Syria. Señor embajador, ya va terminando y dice que el gobierno sirio va a seguir adelante con lo que ha estado haciendo estos 5 años y medio. Son 3 cosas fundamentales: seguir combatiendo al terrorismo dentro de Siria, evitar, y el gobierno sirio lo va a hacer bajo cualquier condición, la partición y la destrucción de Siria, y en tercer lugar, continuar adelante con un diálogo, con las medidas para resolver el problema. Pero en todo caso lo principal es acabar con la violencia para que se pueda iniciar o continuar con el diálogo político. One final word: the victory of Syria over terrorism is the victory for humanity. It's the protection of all countries, of all peoples, all around the world. With your support, with your solidarity, we will defeat terrorism.
and the Syrian people under the leadership of President Bashar al-Assad will defeat terrorism. Thank you very much.